por favor, si me escuchan, son tan gentiles y tan amables. Cuando me confirmen que me escuchen y me ven, hago una precisión en cuanto a la pelea que tienen ahí casa en cuanto a la pregunta anterior. Gracias, Manu. Entonces, no es centrarse en la pregunta que veíamos en la parte anterior, que si el abogado queda por fuera o no. Recuerde que aquí lo que está detrás es una perspectiva, es una interpretación de lo que es el Estado y la ley. O sea, no nos interesa si el abogado se siente excluido o no. El abogado simplemente va a defender una postura. Entonces aquí lo que está de fondo es comprender la perspectiva ideológica en relación a la ley y al Estado. Por eso dije que en esa pregunta se nos mezcla todo. Se nos mezcla lo de competencia ciudadana, la estructura del Estado, comprender las ideologías liberales y conservadoras, entender la cultura colombiana y demás. Entonces por eso decíamos que la opción D era la que nos agrupaba mejor toda la información que nos daba. No es decir, es que si el abogado se siente bien o no nos interesa el abogado. El abogado solamente personifica un sujeto que va a presentar un discurso, pero lo que importa en este momento es el discurso y la confrontación que se da entre esos dos discursos, ¿vale? ¿En qué concuerdan? En que un colombiano ilustre puede recibir homenajes independientemente si es religioso o de cualquier otra cosa. Da la casualidad que ese homenaje se le va a dar a una persona que es ilustre por ser religiosa, pero asimismo se le puede dar a cualquiera solo por el hecho de ser ilustre. No nos importa por qué es ilustre, simplemente es un personaje ilustre. Decir que por ser religioso lo vamos a excluir tampoco es así. Sí, porque entonces eso ya es irse uno a a una perspectiva muy radical y muy extrema. O sea, nadie dice que lo religioso sea malo. Lo liberal dice lo religioso es bueno, pero en su casa. Porque no todos tenemos la misma religión, cada quien tiene libertad de culto. Entonces el Estado debe garantizar la libertad de culto, no que todos tengan la misma religión. Pero entonces eso no podemos excluir a ese personaje ilustre por tener una religión específica o determinada. Si es una persona que se destaca a nivel mundial, no nos interesa ni su religión, ni su condición de género, ni su raza, nada. Es un colombiano y es ilustre, por X o Y razón. Y entonces por eso es que en ese argumento las dos perspectivas concuerdan, ¿vale? Nelson, saludos, qué bueno que estés por aquí. Para que te pongas al día, en el canal de Puntaje Nacional están los videos de las clases anteriores. Procura suscribirte al canal y darle like. ¿Listo? Bien, entonces empecemos con esto porque este es un tanto extenso y de pronto no nos alcanza el tiempo, sobre todo para ver la pregunta, que es lo que más me interesa que podamos ver. Entonces, ¿cómo entramos al siglo XX? Mal. Así como entramos al XXI. Y así como entramos al XIX. El siglo XX en Colombia comenzó con el periodo conocido como la Regeneración, que ya vimos anteriormente de qué trataba, y con la Constitución del 86. Es decir, nos vamos a entrar al siglo XX siendo conservadores. Porque marcaron buena parte de la historia nacional durante este siglo. Cronológicamente comenzó con dos acontecimientos importantes: la Guerra de los 1000 días, que es donde definitivamente quedan derrotados los liberales, y la pérdida de Panamá, que es un monumento a la estupidez de nuestros dirigentes. Dos, al periodo comprendido entre 1886 y 1930 se le llama la República Conservadora o la hegemonía conservadora, porque se crearon las circunstancias apropiadas para que este partido gobernara el país prácticamente solo. ¿Por qué? Porque es que después de la Guerra de los 1000 días los liberales quedaron sumamente mermados, casi que exterminados. A sus líderes políticos y bueno, militares en un principio, uno de ellos Rafael Uribe, pues llegan a un acuerdo de paz, va por ahí por la calle y pasa lo que pasa en Colombia, lo matan. Entonces pues los liberales ya tenían miedo de participar en política, entonces se retiran un poco y entonces queda toda esta hegemonía conservadora pues a sus anchas, ¿no? Casi hasta un periodo, estamos hablando de un periodo de 44 años. Con la modernización capitalista, entonces tenemos un contexto también económico fuerte. Tenemos que modernizarnos y tenemos que transformar un poco esas prácticas económicas un tanto feudales y a ver si nos modernizamos un poquito, hombre, porque es que los de la revolución industrial la hicieron hace siglo y medio y nosotros aquí pues, todavía en una relación bastante feudal, incluso hasta el día de hoy. Pero pues empieza a darse un proceso de modernización, que es de carácter capitalista, porque pues nosotros estamos en la zona de influencia de la esfera capitalista. Igual empezando el siglo XX todavía no hay un bloque comunista o socialista consolidado, entonces en el momento para este lado del charco pues solo hay esa lógica. Aparecieron las grandes fábricas, entonces empieza a aparecer la industria, se va a empezar a modernizar, va a decir
va a aparecer la industria y esto va a generar pues que se presenten estas relaciones capitalistas y con ellas el crecimiento de las ciudades. Recordemos que desde la revolución industrial pues siempre se generan más población de las zonas urbanas y se genera un poco un abandono en lo rural, pero pues como es un proceso incipiente, o sea, apenas está empezando, empieza la gente a desplazarse hacia las ciudades donde están las industrias y ya no es una relación tanto rural o feudal, porque hay relaciones todavía al día de hoy en el campo que sean de manera feudal y generamos ya unas relaciones más de relación entre obrero, asalariados, propietarios, medios de producción, sí, entonces empieza a modernizar esto. Para preguntar, Rafael Uribe fue uno de los principales de los causantes, era uno de los comandantes de los fuerzas liberales en este proceso. Rafael Uribe. Bien, y esto genera que aparezcan nuevas clases. Entonces ya hablamos de una clase trabajadora. Surge la clase trabajadora a partir de esta modernización, como sucedió en Europa en el siglo pasado. Porque nosotros vamos como siempre como un poquito, como un siglo de para atrás, ¿sí? Entonces, sí, aquí empezando el siglo XX, nosotros estamos en lo que los ingleses estaban haciendo en finales del siglo XVIII. Tratamos de igualarlos yendo más lento que ellos. Bien, bueno, entonces al haber movimientos obreros, pues viene lo que siempre trae el capitalismo, la contradicción de clases sociales. Y al haber una contradicción de clases, pues van a surgir los movimientos sociales asociados a los obreros y a los movimientos de protesta. Y vamos a ver cómo lo popular se nos va a volver muy cotidiano, sobre todo a partir de 1910, porque recordarán ustedes, como vimos en la sesión anterior, la Revolución Mexicana va a ser uno de los estandartes de las clases sociales populares en América Latina. Entonces aquí lo popular va a ser muy mexicano. Incluso durante mucho tiempo aquí la cultura popular, el entretenimiento, las novelas, la música, pues la determinaba la cultura mexicana. Bien, entonces vamos a tener en el contexto interno y en el contexto externo vamos a tener esto. ¿Listo? Este es el escenario del siglo XX. La guerra de los 1000 días. Afecta a Colombia y Panamá porque en ese momento Panamá es parte de Colombia, ¿no? De 1899 a 1902. Antecedentes, división entre conservadores y liberales. Lo de siempre, la hegemonía conservadora y los liberales sacados del poder. Tenemos una crisis económica porque a pesar de que nos estamos industrializando, todavía dependemos sobre todo de la exportación de café, entonces hay bajos precios. Y cuando lo único que exportamos se le cae el precio, pues empieza a haber crisis, como en Venezuela, lo único que exportan es petróleo y pues baja el precio y hay crisis. Pero dicen que lo malo es la izquierda, no, el modelo es el modelo económico. ¿Listo? Esto lleva a la guerra entre liberales y conservadores, los conservadores van a terminar ganando, ¿sí? Y las consecuencias van a ser esto, surgimiento de guerrillas liberales, empiezan a aparecer las dichosas guerrillas liberales, muerte de más de 100.000 colombianos, pero vaya mire de cuánto era la población en ese entonces para que se dé cuenta de lo escandaloso que es esta cifra. Quedamos en crisis económica, se va creciendo el odio entre los partidos y Panamá se separa. ¿Por qué? Porque la élite panameña es liberal. Y definitivamente los liberales pierden en la guerra de los 1000 días y los liberales panameños se van a sentir más abandonados que de costumbre, porque desde que murió Bolívar nadie se acordó que Panamá era de Colombia, entonces, sí, allá un bracito del país. Y los liberales eran los que, la élite panameña era liberal. Cuando definitivamente pierden la guerra de los 1000 días los liberales, pues los panameños van a empezar, pero pues, caramba, nos tienen abandonados y ahora tras del hecho perdemos la guerra. Entonces eso va a ser un sentimiento que va a ser aprovechado por Estados Unidos y se va a empezar a meter ahí. No, el que ama a Rasputia, ¿sí? No es el principal factor de exportación. Aquí lo que en este periodo de tiempo estamos hablando de una economía netamente o en su inmensa mayoría cafetera. ¿Sí? También está la parte del caucho y otras materias primas, pero como tal el oro no mantiene, o sea, eso es muy de la época colonial, porque en esos tiempos la economía se movió a partir de metales preciosos, pero cuando viene la industrialización lo que empiezan a necesitar es otro tipo de materias primas para producir otros tipos de bienes de uso y de consumo, ¿sí? Los tratados de Neerlandia y de Wisconsin pues es en el que van a acordar después de tanta masacre pues una especie de armisticio, una paz entre estos dos bandos. Va a ser después como el de Sitges y el de Benidorm después del periodo de la violencia, que lo vemos más adelante.
Sofía Marmolejo me pregunta, ¿Colombia desde la hegemonía conservadora no ha cambiado el modelo económico de exportación? No, no. El modelo económico aquí no depende de la idea si es liberal o conservadora. Ellos tienen la misma lógica. Ellos tienen grandes tierras, producen recursos, materias primas, las quieren vender en el extranjero. Ellos lo único que les importa es eso. Por eso la industrialización siempre fue un tanto incipiente. O sea, ahí como por medio cumplir. ¿Sí? Entonces la economía siempre se basó en eso. Grandes extensiones de tierra, la controlan unos pocos, producen unos bienes, unas materias primas que venden en el extranjero y se tapan en plata ellos y el país mira a ver qué hace. ¿Sí? Eso no importa si es liberal o conservador. Eso ellos mantienen esa perspectiva así. A los que tratan de crear industria nacional, pues los tratan de mamertos y de guerrilleros y un montón de cosas hay que... Industria nacional, ¿para qué? Si ya todo lo hacen afuera. Bien. No, mano, no hay más partidos. No hay. Incluso cualquier resquicio, cualquier cosa que tratara de generar un partido distinto terminaba absorbido por, por, por esto. Porque incluso antes de volverse un líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán trató de crear un movimiento, un partido, que si no estoy mal, se llamaba La UNIR. Si no estoy mal. Si me confirman cómo se llamaba el partido que trató de fundar Gaitán, como en la década de los 20, 30, después de que volvió de Italia, creo que se llamaba La UNIR, no sé si lo estoy confundiendo con otro, pero después termina absorbido por el Partido Liberal, porque es que un partido tiene vocación de poder, y si usted va a las urnas y no lo eligen, pues esa vaina no es un partido. Entonces, en este momento, pues la gente está muy identificada y muy marcada por si es liberal o conservador. No mucho, por lo que confirmo lo que dice allá el que ama a Rasputia. No garantizaba, o sea, la constitución no garantizaba la participación de gran manera. Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR. Sí, señor, entonces sí, sí tenía razón. Entonces, el movimiento que trata de generar Jorge Eliezer Gaitán es un partido de izquierda, ¿sí? Porque es que él fue a Europa y estudió y su tesis de grado se llamaba Las ideas socialistas en Colombia, porque aquí ya está todo este discurso teórico del marxismo, y cuando Gaitán sale en escena, pues ya también está el leninismo, ya está la Unión Soviética, entonces él es adepto a esas ideas, a él le gustan, uno va a decir que no, pero él es una especie de político sui generis porque él tiene estas influencias marxistas-leninistas, pero también va a tener cierta admiración por un tal Benito Mussolini, ¿sí? Entonces incluso hay unos que decían que sus discursos y sus ademanes y sus movilizaciones se parecían muchos a las de los movimientos fascistas en Italia y sus camisas negras. Entonces él como que, si me lo preguntan a mí, lo que Gaitán lo que hace es como tomar unos, como las mejores cosas de cada extremo y tratar de hacerla la sui generis a la colombiana y traerlo, pero pues eso aquí iba en contra de lo liberal y lo conservador, que esto está tan polarizado, y entonces pues van a pensar que es que va a llegar el comunismo y todas esas cosas, el terror que genera eso a la oligarquía, y pues usted escucha los discursos de Gaitán y él le tira duro a la oligarquía. Aquí él dice, aquí es que estamos gobernados por una corrupta oligarquía liberal y conservadora, aquí lo que tenemos que pensar es en la gente, por eso él habla tanto del pueblo, ¿sí? Escuchen los discursos de él, son muy interesantes. Bien, entonces pero Gaitán va a surgir después, aquí me adelanté un poco. Entonces tenemos la situación de Panamá, ¿sí? Entonces Panamá desde la segunda mitad del siglo XIX, varias naciones se fijaron en la provincia colombiana de Panamá con el deseo de hacer un canal que comunicara el Océano Atlántico con el Pacífico. Esta es la razón principal por la que nos quieren quitar Panamá en este momento, ¿no? Porque se lo llevaron. Porque el atravesar del Pacífico y el Atlántico y viceversa era muy complicado porque había que ir lo más posible hacia el sur, hacia el estrecho de Magallanes, es allá en Tierra del Fuego, entre Chile y Argentina, para poder cruzar al otro lado. Entonces es un viaje bastante dispendioso, ¿cierto? Entonces querían buscar una forma más eficiente de cruzar de un lado al otro. Los franceses construyeron un canal, el famoso canal del Suez, que resultó muy efectivo porque pues conecta ya el Mediterráneo con el Rojo y pues
facilito, no tenemos que bordear África, sino que nos metemos ahí por el canal del Suez y maravilloso. Entonces los franceses tenían la idea. Entonces, ¿qué dijeron los colombianos? Tráigame esos franceses y vamos a construir el canal, qué carajos. Entonces los traen, pero pues como todo en Colombia, la corrupción y demás cosas no permiten que las obras públicas se hagan, porque pues aquí los puentes se caen, las hidroeléctricas no sirven. Entonces esa cultura viene desde entonces. Se traen a Lesseps, que fue uno de los genios que construyó el canal del Suez pues, en África. ¿Sí? Y no le generaban los suficientes recursos, desató la guerra a los 1000 días, entonces Estados Unidos estaba que se metía ahí desde durante todo el siglo XIX porque quería controlar eso, controlaban un ferrocarril que pasaba de un lado al otro mercancía, pero no habían logrado construir efectivamente el canal, ¿cierto? La guerra impidió que se creara el canal y pues después de la guerra ahí sí que menos Colombia podía construir el canal porque pues no había con qué. Entonces los Estados Unidos se vivían metiendo ahí y haciendo de las suyas. Eso hay unas historias sumamente absurdas en relación a todas las cosas raras que pasaban ahí. Ahí por eso les pongo al lado la bandera panameña, si se quieren enterar de todas esas chocoaventuras panameñas que son para morirse de la risa. Está el Panamá colombiano en la repartición imperialista. Ese libro es buenísimo, del profesor Renan Vega. Ahí leen cómo es todo el proceso de cómo Estados Unidos se va metiendo en Panamá para podérselo robar. Entonces, cuando acaba la guerra de los 1000 días, los liberales panameños pierden, ellos están descontentos con el poder central en Bogotá, así que lo que van a buscar es salirse. Y los norteamericanos pues van a ofrecer una vía muy sencilla. Independícense y nosotros inmediatamente lo reconocemos a usted como Estado. Cuando veamos derecho internacional vamos a entender la connotación de eso. Ellos inmediatamente declaran su independencia, pues Estados Unidos sale a decir sí, lo reconocemos como Estado. Y pues hasta ahí llega la cosa porque Colombia no tenía ni siquiera un ejército en condiciones de ir a defender la soberanía, maestro. Entonces, bueno, Estados Unidos intervino presentando un proyecto al Congreso colombiano relacionado con la construcción del canal, pero en condiciones tan desventajosas que fue rechazado, imagínense. Así sería el tratado que el Congreso colombiano lo rechazó. Pero entonces, como los colombianos no se dejaron tumbar con el tratado, entonces lo que ellos van a hacer es, bueno, motivemos la independencia de Panamá ya que están tan inconformes, lo reconocemos como Estado y negociamos con ellos. Y ellos sí se dejaron meter el tratado absurdo. Y podía creer que no había alguien más ingenuo que un colombiano, un panameño. Entonces ellos pactaron la construcción del canal, los gringos van a construir el canal, pero a cambio de que por 100 años el canal sea norteamericano. Y los panameños dicen, bueno, sí, chévere, rico. Entonces, desde noviembre de 1903 hasta el año 2003, el canal de Panamá es norteamericano. Porque pues Estados Unidos sí la tiene clara, ¿no? Ellos sí saben, ellos sí visualizan el mundo. Y todo esto es producto de un plan bastante expansionista, un plan expansionista de Estados Unidos bastante elaborado, porque recordemos que en la década de 1840 y tanto, se le metieron a México y se le robaron parte del 70%, incluida la California. Y mágicamente después descubrieron que en California había oro. Mágicamente. Y entonces pues querían cruzar de costa a costa, transportar oro, pero los indios esos que habían arrinconado allá contra la costa occidental de Norteamérica pues no los dejaban pasar y los asaltaban y les robaban el oro, entonces tenían que pasar de un lado al otro por el estrecho de Magallanes, eso no lo concebían, entonces tenían que buscar la forma de construir un canal, entonces robémonos Panamá porque si ya nos robamos México nos podemos robar Panamá, sencillo. ¿Listo? Entonces eso también lo encontramos en otro texto que yo había recomendado acá que se llama La Nueva Historia de los Estados Unidos de Howard Zinn. ¿Listo? Entonces, pasemos porque aquí nos vamos a quedar. Entonces, aquí tenemos la hegemonía conservadora. Tenemos a todos estos fulanos que ellos son papis y abuelitos y de los mismos que circulan por ahí, porque pues aquí eso no cambia. Pues aquí el poder es hereditario, aquí no es de otra manera. Aquí el capo o el duro, el líder, el caudillo, pues decide quién y la gente va y vota, porque pues nos ahorra la molestia de pensar, ¿no? Entonces, estos genios conservadores pues van a tener ahí la situación bastante controlada hasta 1930. Ahí lo tengo como para términos informativos porque pues a estos señores a nadie le interesa. Caroline Mondragón, que cada cuánto directos, todos los días después de las 5:30 de la tarde, lunes a jueves. Los míos son los jueves a las 7 de la noche.
son presidentes de Colombia y del Partido Conservador. Todos estos son conservadores porque estamos en la hegemonía conservadora. Esto se va a caer desde el 28, porque en el 28 va a suceder una cosa que es indignante, pero es una cosa que va a pasar en ese entonces, pasa después, pasa ahora, y gracias a las elecciones de hace poco, pues en el futuro también. Cerca de 20.000 trabajadores de la United Fruit Company, empresa norteamericana en Colombia, que se encarga básicamente de robarse el banano, se declararon en huelga para presionar un modesto pliego de peticiones de mejores condiciones laborales. Al estallar la huelga, el gerente envió un telegrama urgente al presidente Abadía, Miguel Abadía Méndez, quien por medio de su ministro de guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas el control de la zona, o sea, a preservar la democracia, maestro. Después de intensas negociaciones, la huelga terminó bajo una lluvia de balas, del Ejército Nacional, lo que produjo un número incierto de obreros muertos. No se ha aclarado, el gobierno salió a decir que solo habían sido 6 muertos. Bueno, eso es el pan de cada día, porque pues aquí exigir mejoras laborales y derechos humanos y esas cosas pues resulta un tanto subversivo. Y pues matar a la gente. Entonces eso fue lo que pasó ahí. Entonces pues esta vaina estalla en un momento y el que va a denunciar esto va a ser un tal Jorge Eliezer Gaitán y el pueblo se va a indignar y pues Miguel Abadía Méndez fue el último conservador, porque dijeron, no, esos conservadores, ¿cómo va a ser que para defender los intereses de una empresa norteamericana, pues van a mandar al ejército a echarle plomo a los colombianos? Fue como un momento de dignidad, o sea, que son bastante escasos en este país. Entonces, y pues Gaitán supo presionar eso. Aquí tenemos un elemento, una cita, porque de cierta forma Gaitán denuncia eso, se enteran los medios de la época y sí, una parte significativa de la población que puede modificar los resultados de las elecciones se va a enterar. Pero el grueso de la población va a desconocer eso, porque eso de esconder información importante viene desde entonces, y los medios de comunicación pues, tratan de tapar las cosas. Gracias a Gabriel García Márquez, mucha gente se vino a enterar de la magnitud de esto, porque recuerde que ellos decían que fueron solo 6 muertos, ¿no? En este fragmento que cito aquí, está un poco extenso, para de pronto que le tomen pantallazo y después lo lean con más calma, de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez nos cuenta en una de las tantas experiencias de uno de los miembros de la familia Buendía, los sucesos de ese día en las bananeras, ¿no? Entonces es muy importante por eso, y la cultura popular pervive gracias a 100 años de soledad, porque pues es que 100 años es la Biblia del colombiano, que se la recomiendo que la lean, porque además de contarnos historia nos cuenta lo gracioso que es la cultura de este país. Entonces gracias a Gabriel García Márquez esto se popularizó, y de cierta forma estos son uno de los tantos detalles que la oligarquía colombiana no le perdona a Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez se fue del país porque lo querían matar, no porque no le gustara ser colombiano, lo iban a matar, porque pues aquí no importa si eres Nobel de literatura, si estás contra la oligarquía te vas. Bien, entonces para que le echen una leidita, si no alcanza ya lo va a cambiar, entonces tomen un pantallazo para que lo recuerden, y la recomendación es leer 100 años de soledad. Entonces van a denunciar todo este proceso de las bananeras, la gente se va a indignar, el sector popular se va a indignar, Gaitán viene con estas ideas de izquierda, que recordemos que él busca la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, montar una especie de marxismo-leninismo a la colombiana, y estas ideas empiezan a caer muy bien en este sector popular excluido de la oligarquía liberal y conservadora. Entonces la gente va a sentir de cierta forma, es que aquí da lo mismo ser liberal o conservador, si somos liberales nos matan, si somos conservadores nos matan, entonces ¿para qué la cogemos? Entonces Gaitán va a presentar un discurso que va a satisfacer mucho al pueblo, y entonces el pueblo lo va a seguir. ¿Listo? Entonces continúo. Viene la República Liberal, entonces gracias al señor Abadía Méndez y a su infortunado episodio en las bananeras, pues la gente va a empezar a comer más de lo liberal, entonces van a ver en lo liberal una nueva forma de transformar un poco las cosas. Viene Enrique Olaya, viene Alfonso López, trata de hacer una revolución en marcha, que es el cuento de una especie de reforma agraria, pero con el temor de no modificar mucho la Constitución, porque ya sabemos en qué termina eso. Después viene Eduardo Santos, que es tío abuelo de Juanma, y
Y después viene otra vez Alfonso López Pumarejo, que es el abuelito de Clara López, porque aquí todos son parientes, ¿no? Entonces, que aquí el poder se hereda, ¿no? Entonces, bueno, en el 45, pero pues ya lo presionan tanto, el hombre tiene que renunciar, ya no va a ser tan buen presidente en su segundo gobierno como en el primero, porque pues recuerden, la gente se desgasta en primer gobierno, segundo, tercero, bueno, la gente se desgasta, ¿no? Y el poder corrompe. Entonces, vemos esto, ya la tendencia de izquierda va a ser un tanto fuerte, así que el Partido Liberal ya va a estar partido en un sector que está por el lado de la clase alta, la oligarquía liberal, y la clase popular que va a estar representada en Gaitán. Eso nos va a llevar a una jugada perversa que se repitió no menos de hace un mes, en el cual pues los sectores que piensan en el pueblo pues van a las urnas divididos. Esto nos genera que para las elecciones del 46 se va a presentar el candidato liberal, que va a ser Mariano Ospina Pérez, y dos liberales, que va a ser Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Termina siendo elegido Mariano Ospina Pérez, pero si usted coge el resultado y suma la votación de Gaitán y la de Turbay, pues superan a la de Ospina, pero pues es que a veces el ego puede más y entonces se separan y termina ganando el que no debe ganar. Pero bueno, en fin. Tenemos la República Liberal, tuvo que enfrentar también la crisis del 29, va a generar que la gente esté inconforme, las bananeras, la crisis económica, entonces van a buscar una nueva alternativa y los liberales ya vienen fortaleciéndose nuevamente después de lo que sucedió en la guerra de los Mil Días. Sí, aquí vemos más o menos una construcción de lo que va a ser el gobierno liberal, pero pues si entendemos lo que es liberal vamos a entender más o menos eso, va a haber una reorganización política, van a hacer una serie de reformas, se va a tratar de reformar un poquito la constitución porque recordemos que no la vamos a cambiar toda porque eso genera guerra civil, ¿sí? Pero va a haber una división liberal, ¿sí? Y eso va a permitir que vuelvan los conservadores en el 46. Luego de eso pues se va a radicalizar el movimiento de Gaitán, los liberales oligárquicos, por decirlo de alguna manera, van a ceder un poco, la cosa se va a polarizar mucho porque vuelven unos procesos de violencia muy intensos en las regiones, sobre todo contra los liberales, entonces los liberales van a empezar a crecer en resentimiento y se van a unir con Gaitán. Sí, entonces después se dieron cuenta, ay, teníamos que unirnos con Gaitán, tan bobo, nosotros votamos por Gabriel Turbay. Seguramente también estaba viendo ballenas. Y entonces aparece este señor. Entonces este va a ser el líder del Partido Liberal, la gente lo va a seguir, tiene un discurso de la cual la gente se le pega y va a ser presidente. O sea, no hay nada que hacer. Las elecciones anteriores ya nos han mostrado que si todos los liberales votaban unidos, vencían a los conservadores. Y a los conservadores les dio susto esa vaina y pues de cierta forma hubo una conspiración para asesinar al hombre. Entonces las manifestaciones lideradas por Gaitán fueron frecuentes, algunas de ellas famosas, la Marcha del Silencio, la Marcha de las Antorchas. En enero del 48 presentó un memorial de agravios en el cual denunciaba la violencia oficial del gobierno conservador contra los liberales y vetaba a algunos ministros. Más tarde llamó a la resistencia civil. El 9 de abril el hombre cayó asesinado ahí en la séptima con 13, ahí tienen el monumento, le ponen flores, hay una placa más de bonita, por si vienen los que no son de Bogotá, que vengan y la miren. Ahí cayó el hombre baleado un viernes, creo, un 9 de abril del 48, le dieron unos tiros por la espalda y lo mataron. Y ese era el caudillo del pueblo. Esto va a generar lo que es el Bogotazo, la gente se va a enfurecer, estuvo muy cerca de la revolución, un golpe de estado, pero pues la oligarquía fue muy hábil, abrieron las cárceles, salieron los delincuentes, se embriagaron, regalaron armas, todo terminó en un desorden y al otro día los conservadores seguían en el poder con 50% de ministros liberales, pero pues eso es como la mermelada, entonces repartimos torta, todos te calman, ya. De cierta forma también se dice que tanto la oligarquía liberal como la conservadora participaron en la conspiración contra el asesinato de Gaitán y pues hasta ahí llega el hombre Gaitán, el hombre que representaba pues los intereses populares de la gente de las clases bajas y populares. Y es donde empieza ya, como bien dice John Dever, la época de la violencia con V mayúscula. Y porque antes veníamos de procesos de violencia desde que Bolívar y Santander se agarraron hasta este proceso, pero aquí va a empezar la violencia con V mayúscula. Y después de esa V mayúscula, que se llama violencia, va a venir lo que llama el conflicto armado, y esa vaina así es terrible. Como ven por ustedes de pronto las cifras por ahí en internet, en términos de muertos y desaparecidos es peor que todas las dictaduras del Cono Sur juntas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Yo voy a saltar esta pregunta porque de pronto no la alcanzamos a analizar. Quiero que veamos esta.
que esta es la que nos pone de pronto un tanto en conflicto, igual el tiempo ya no nos alcanza, para que la miremos y nos demos cuenta que al ICFES le importa 5 lo que usted piense o lo que usted opine o lo que de cierta forma la historia nos demostró que era un tanto correcto. Aquí lo único que importa es que usted se pare en una postura y opine a partir de ella o entienda el argumento y se pueda parar a partir de ella. Entonces, mírenla, asústense y ya y nos despedimos. Porque entonces lo que decía anteriormente, al ICFES no le importa si usted sabe o no sabe, el ICFES solo quiere que usted responda a lo que ellos quieren oír. Lo digo desde el campo de la ciencia social y las competencias ciudadanas. En las otras, seguramente el conocimiento sí es más exacto, pero de cierta forma, cuando veamos la parte de competencias ciudadanas, voy a demostrar por qué hago esa afirmación más adelante. ¿Listo? A que porfa miremos la... Me perdonarán de pronto hay unos afanes en la redacción, pero entonces dice, en 1928 el político conservador Laureano Gómez, que es el que va a ser presidente después de Mariano Ospina, Laureano Gómez, conservador, admirador de Franco y Mussolini, va a ser presidente. Dice, ¿qué otra cosa distinta a la triste desesperanza y a la inutilidad perenne prever del encuentro genético entre la infantilidad que caracteriza al negro, la malicia que define al indígena y la irracionalidad española? Si los ingleses son enérgicos y emprendedores, si los franceses son inteligentes, si los italianos son sensuales y si los alemanes son disciplinados, ¿por qué no decir entonces que nosotros, mezcla diabólica de negros y españoles, o en el mejor de los casos, mezcla inútil de indígenas y españoles, no podemos sino ser falsos y desordenados y serviles? ¿Cuál de los siguientes supuestos está presente en el planteamiento de Laureano Gómez? No nos interesa cuestionar a Laureano, no nos interesa criticar a Laureano. O sea, no toman posición. Y esto puede ser bastante perverso en una lógica formativa y pedagógica para ustedes. ¿Listo? Entonces dice, las mezclas raciales son una condición necesaria para el progreso social. Eso no lo está diciendo Laureano por ningún lado. A menos de que las razas que se mezclen sean buenas. B. Las tradiciones culturales inciden de manera directa en el progreso social. Sí, pero me queda como suelta, me parece que es un tanto ambigua. Las tradiciones culturales. Aquí solamente estamos presentando un prejuicio y un rechazo hasta ciertas razas. No estamos hablando de cuáles son sus tradiciones. Simplemente decimos, unas son malas, otras son infantiles, otras son perezosas. Entonces, eso no. C. Las características raciales de la población influyen en el progreso social. Ya las características raciales y ya es más puntual en relación a lo que está afirmando el querido Laureano. Y D. La diversidad cultural es un motor del progreso social europeo. Tampoco, porque lo que está describiendo es la sociedad colombiana, a pesar de que toma de referente el espejo de lo que es Europa, pero lo que estamos analizando concretamente es la cosa en Colombia. Entonces, en ese sentido, C se gana A por generalidad, por ser más puntual en relación a lo que me está presentando allá. A y D no están afines al contexto, entonces en ese sentido sería C, pero quiero que vayan notando ese elemento, ¿no? Porque pues nos presentan un texto de esta categoría y pues no falta el ingenuo que dice, uy, pues si lo dijo Laureano, porque pues si es el que dice Uribe, entonces pues si lo dijo Laureano de pronto es cierto. Entonces, nada chicos, de pronto les dejo ahí en la pregunta anterior para que le tomen pantallazo y de pronto la puedan pensar. Yo por lo menos soy pobre y vivo lejos y me iré. Les recuerdo entonces que por favor no olviden suscribirse al canal de Puntaje Nacional Colombia, darle like a los videos, miren las cápsulas para que se vayan enterando de que van a tratar las próximas clases. Y nada, en el correo puntaje nacional, en el correo sociales y ciudadanas @puntajenacional.co, pues atiendo inquietudes, preguntas y sugerencias. Ángela Suaza y su hermana me han escrito para mostrarme unas preguntas que las voy a tener presentes para la sesión de repaso y ahí las analizamos con más detalle para compartirlos con todos, ¿vale? Entonces, no siendo más, me despido, que tengan muy buena noche, nos veremos aquí la otra semana, si Dios nos la presta y el Estado Social de Derecha también. ¿Listo? Que estén muy bien, que la fuerza los acompañe.